Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Medical Log. Soy el Dr. Treviño y en esta ocasión vamos a revisar el tema de esclerosis sistémica. Sabemos que la esclerosis va a ser una enfermedad autoinmunitaria e inflamatoria crónica del tejido conectivo y lo más característico es la presencia de fibrosis, ya sea en la piel, en los órganos internos, que tenga fibrosis vascular, que tenga fibrosis algunos órganos a nivel renal, a nivel pulmonar, etcétera, ¿no? Entonces, epidemiológicamente, sabemos que va a ser más frecuente en mujeres, enfermedad reumatológica, enfermedad más frecuente en mujeres, de 4.6 a 1 en relación con los hombres. Esta enfermedad, a diferencia de la mayoría de las enfermedades reumatológicas que hemos visto, se va a asociar a la raza negra más frecuentemente. Y usualmente las manifestaciones cutáneas las vamos a observar entre los 30 a los 50 años. Esta esclerosis la podemos clasificar en dos tipos, en una esclerosis localizada y en una esclerosis sistémica. Recuerda que la esclerosis localizada tenemos dos variantes, la esclerodermia lineal o la esclerosis lineal y la morfea, mientras que la esclerosis sistémica puede ser limitada o puede ser difusa. La esclerosis lineal, apréndanse eso, también se le llama como enfermedad del golpe de sable, porque parece que le hayan dado una cuchilla al paciente, ¿no? Como lo vemos aquí en esta imagen, como si hubiera recibido alguna herida o algo. Esto es más frecuente en la infancia, usualmente es una placa esclerótica de la piel y el tejido celular subcutáneo, que a menudo van a seguir la distribución propia de un dermatoma. La morfea, por su parte, va a ser manchas escleróticas y esta puede ser localizada o puede ser generalizada dependiendo de los sitios en los que se encuentre afectado. Importante, la morfea no se asocia a síntomas vasculares o a síntomas viscerales o orgánicos, ¿no? O sea, que tenga daño a nivel esofágico, tenga daño a nivel del corazón, etc. Eso es la diferencia de la morfea o de las esclerosis locales frente a las esclerosis sistémicas. También podemos encontrar anticuerpos anti-DNA topoisomerasa 2 frecuente y pues puede evolucionar esta enfermedad a una esclerosis sistémica, pues sí, hasta en un 0.2%. Tenemos una manifestación que pueden compartir muchas de las enfermedades, principalmente las enfermedades reumatológicas, que es el fenómeno de Raynaud, y que es una de las manifestaciones iniciales tanto de la esclerodermia local como de la esclerosis sistémica, que es de lo que estamos hablando. Recuerda que esta manifestación o este fenómeno de Raynaud va a tener varias etapas, que las vemos muy bien en estos sitios. Usualmente los dedos al principio se van a volver de forma blanca, después se van a volver azules y luego ya se van a poner todos rojitos y perfundidos, ¿no? Lo malo de esto es que pueden desarrollar necrosis o pueden desarrollar úlceras. Y este fenómeno de Raynaud lo podemos encontrar en dos características. Podemos tener un fenómeno de Raynaud primario o podemos tener un fenómeno de Raynaud secundario. Los secundarios son los que usualmente van a requerir tratamiento. ¿Por qué? Porque son los que dejan úlceras, son los que dejan cicatrices, son los que afectan la calidad de vida, etc. Aunque el fenómeno de Raynaud primario es el más frecuente. El secundario hace referencia a que hay una causa secundaria, por si queda alguna duda, y que hay una causa secundaria que lo propicia. Por ejemplo, en este caso, la esclerosis sistémica. A nivel de la piel también podemos encontrar otras manifestaciones. Podemos tener una fase edematosa, podemos tener una fase de induración o de esclerosis y por último una fase atrófica. Por ejemplo, en esas imágenes vamos a ver cómo existe la distribución propiamente de la enfermedad, que tenemos fases edematosas, como se pueden llegar a observar en estas imágenes. Podemos tener fases fibróticas, necrotizantes, escleróticas, como esta otra que se observa aquí, ¿no? A nivel musculoesquelético también podemos encontrar otras alteraciones. Complicaciones, probablemente las manifestaciones dermatológicas, que tenga poliartralgias, que tenga afección sobre los tendones, principalmente los tendones flexores y extendores de los dedos, que tengan contracturas en flexión o que tengan calcinosis, que tenga acrostiolosis, que tenga atrofia y debilidad muscular, lo que condiciona que el paciente se mantenga en reposo de forma prolongada. Algo característico que tienen esos pacientes es el llamado síndrome de Crest, pregunta de examen. Esto es síndrome que van a ser síntomas limitados probablemente a la esclerodermia, se va a asociar a calcinosis o depósitos de calcio en la piel, a fenómeno de Raynaud del cual estuvimos hablando, que va a haber disfunción esofágica, que va a haber esclerodactilia, que esto quiere decir, esta imagen es como esta que vimos acá, esclerodactilia, que hay endurecimiento
y tensionamiento de las manos y la presencia de telangiectasias, ¿no? Que son esas arañitas, esas venas, esos pequeños capilares que parecen así como pulpitos, tentáculos o arañitas, no sé cómo les quieran decir. A nivel gastrointestinal vamos a tener también muchas manifestaciones, pues seguido de la piel es el órgano más afectado. Puede tener erge, principalmente por disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, y va a haber un deterioro de la eliminación del contenido gástrico, y obviamente esto va a retrasar su vaciamiento. Tiene más riesgo los pacientes de desarrollar un esófago de Barrett y de un adenocarcinoma. ¿Esto por qué? Pues porque el esfínter esofágico inferior no está haciendo la presión que necesita y todo el reflujo, todo el contenido ácido, pues se regresa, ¿no? Por eso es porque producen erge en los pacientes. Puede haber gastroparesias con necesidades tempranas o distensión abdominal. También los pacientes pueden llegar a tener un estómago en sandía, que son varias ectasias vasculares a nivel subepitelial. Cuando se hace la endoscopía se ve ese tipo de imágenes. Pueden tener hipomotilidades intestinales, mala absorción, pueden tener cuadros de pseudoclusión intestinal, principalmente esto por disfunción motora. También pueden tener divertículos, neumoperitoneos benignos, o en su caso, una de las complicaciones es el desarrollo de cirrosis biliar primaria. Algunos pacientes también pues, pueden tener afecciones a nivel pulmonar. Esta se va a presentar de 4 a 6 años del inicio de la enfermedad. Y pues hay varios factores de riesgo para su evolución. Que sean hombres, que sean de raza negra, que tengan afección de la piel y que tengan ese anticuerpo, anti-SCL70. No se les olvide eso porque también lo preguntan por ahí. Van a presentar disnea de esfuerzo, fatiga, menos tolerancia al ejercicio, pueden tener esertores en velcro. La espirometría pues puede hablarte de la afección pulmonar y por lo que vamos a observar, como es un pulmón que no se puede expandir, pues vamos a tener un patrón restrictivo. La TACAR también nos puede ayudar a identificar la del ECO, la capacidad pulmonar total y todo lo demás, ¿no? Nos pueden ayudar también a identificar la neumopatía. Esos pacientes también pueden llegar a desarrollar hipertensión arterial pulmonar, que recuerda que la vamos a definir como una presión arterial media de pulmonar mayor de 25 milímetros y que va a haber varios grados. En algunas bibliografías vas a encontrar que esto lo hacen en referencia arriba de 20 milímetros, pero yo lo que quiero que te aprendas es este, 25. Puede asociarse a algunos síntomas como taquipnea, desdoblamiento del segundo ruido, incomputación yugular, etc. Y pues para hacer este diagnóstico el gol estándar siempre va a ser el cateterismo cardíaco pues del lado derecho, ¿no? ¿Para qué? Para llegar de aurícula derecha, ventrículo derecho y ya pues venas pulmonares, ¿no? Arterias pulmonares. A nivel cardíaco pues podemos tener afección pericárdica, también podemos tener a los pacientes que tengan algún tipo de fibrosis miocárdica y que esto obviamente les va a condicionar vasoespasmos. Estos vasoespasmos, ¿cómo se van a reflejar? Pues como angina de pecho, ¿no? Como si tuviesen algún tipo de infarto o algo por el estilo. También los pacientes pueden estar cursando de forma asintomática, puede haber disfunción diastólica y puede también ser causa de alteraciones como bloqueos auriculoventriculares. Hay varios criterios de clasificación que nos podemos apoyar para los mismos, por ejemplo, que tenga esclerosis proximal y esclerodactilia, cicatrices puntiformes, fibrosis pulmonar bilateral. También hay otros criterios más adelante que ya utiliza el fenómeno de Raynaud, la esclerodermia, etc., ¿no? Y acá tenemos otro celular del 2013, donde también utiliza más que nada la esclerosis, la hipertensión arterial pulmonar y demás. Y aquí tenemos otros criterios de clasificación, que ya va a utilizar el fenómeno de Raynaud o algunos equivalentes que tengan anticuerpos antinucleares positivos y que tenga afección propiamente visceral, típica de una esclerodermia sistémica, ¿no? Estas pueden ser hipomotilidad distal esofágica o intestinal, que tengan enfermedad pulmonar intersticial o tengan hipertensión arterial pulmonar, que tengan afección cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas son importantes reconocerlas porque es parte de lo que les pueden llegar a preguntar. Los estudios de laboratorio que nosotros podemos realizar en nuestros pacientes va a ser dependiendo del sitio donde nosotros sospechemos. Usualmente el caso clínico te va a decir que es una paciente de 45, 50 años que empieza con engrosamiento de los dedos, que tiene fenómeno de Raynaud, que tiene características faciales que no las comentamos aquí en la presentación, pero que usualmente es la boca en pico de pájaro, como si estuvieran dando besitos,
que el lecho o en la zona superior a los labios se encuentra totalmente engrosada, los labios se encuentran finos, también puede llegar a tener telangiectasia en los pacientes, que tenga disfagia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tú con eso, ya cuando estás poniendo esa presentación clínica, vas a sospechar que tu paciente tiene una esclerodermia. Y lo siguiente que a lo mejor te puedan llegar a preguntar es, ¿qué más le quieres buscar? Y para eso es todo este gabinete de estudios que tenemos. Ya sea para identificar fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, síntomas gastrointestinales, enfermedad cardíaca o enfermedad renal. ¿Por qué? Porque en la fase de la piel, pues esa la podemos identificar sin necesidad de estar haciendo otro tipo de estudios. El tratamiento también es muy dependiente. Va a depender de los órganos afectados que tengamos y es importante recordar, esto no es curativo, solamente va a ayudar a mejorar la sintomatología, pero tampoco va a detener el curso de la enfermedad. Si tenemos un fenómeno de Raynaud, vamos a agregar a nuestros pacientes un calcio antagonista, ¿de acuerdo? Esto va a ser dependiente también del número de ataques que tenga el paciente, leve menos de 5 ataques por semana y grave más de 25 ataques por semana, ¿no? Pero el que quiero que se acuerden es que el tratamiento es con calcio antagonistas, porque esas son preguntas de los MIR y de todos esos bancos que existen por ahí. Cuando los pacientes tienen úlceras digitales, también se les puede dar calcio antagonistas, porque es parte de la misma fisiopatología del fenómeno de Raynaud. En las artritis inflamatorias, como la mayoría de las artritis, ya sean secundarias de otras enfermedades y que no necesariamente sean artritis reumatoide, tú les puedes dar a los pacientes methotrexate. Ya en una segunda línea, glucocorticoides, hidroxicloroquina o ya después biológicos como Rituxi o Toci, que les puedes dar a los pacientes. A nivel gastrointestinal también va a ser muy dependiente de la enfermedad y del sitio o de lo que esté teniendo el paciente. Usualmente a nivel gastrointestinal lo que haces es tratar de mejorar con medicamentos el problema que tiene el paciente. Por ejemplo, tiene constipación o sin seguimiento, pues le dan laxantes, ¿no? Tiene incontinencia, pues hay que aumentar la fibra que consume el paciente, etcétera, ¿no? También, si tienes obstrucción, pues agentes para promover la motilidad. Si tienes sobrecrecimiento bacteriano, pues antibióticos y así sucesivamente. Cada cosa es para tratar de controlar la afección que tiene tu paciente. Cuando hablamos de nivel gastroesofágico con pacientes que tengan enfermedad por reflujo gastroesofágico secundario a esclerodermia, aquí podemos utilizar el mismo esquema que utilizamos, por ejemplo, para los pacientes con ERG. Les damos inhibidores de bomba de protones en altas dosis. Se les puede dar agentes que aumenten el vaciado gástrico, como puede ser la eritromicina, y pues en caso de que el paciente no mejore, puede emplearse cirugía con los riesgos que conlleva probablemente la cirugía o dilataciones con los riesgos de perforación. En las fibrosis pulmonares, en tratamiento de inducción, micofenolato y en segunda línea, ciclofosfamida, mientras que el mantenimiento es micofenolato con azatropina. Las hipertensiones arteriales pulmonares los podemos, dependiendo de la severidad del cuadro, si son leves, podemos brindar a nuestros pacientes inhibidores de fosfodiesterasa, como sildenafil, y si nuestro paciente tiene una afección muy grave, que la catalogamos con la escala de Niger, o sea, que tiene disnea a pequeños esfuerzos o en reposo, pues podemos utilizar prostanoides en nuestros pacientes. Las manifestaciones cardíacas van a ser dependientes. Si tiene una pericarditis, ¿cuál es el tratamiento de la pericarditis? Pues esteroides a dosis bajas, les podemos dar colchicina, les podemos dar AINES, o les podemos dar hidroxicloroquina, ¿no? Dependiendo de lo que tenga el paciente. Si es muy grave, micofenolato con methotrexate o methotrexate, y si es muy grave que está condicionando un taponamiento cardíaco, pues pericardiocentesis o ventana pericárdica, que es colocar ahí un drenaje. Como las zonas endopleurales, más o menos lo mismo. En las miocarditis, pues hay que darles esteroides a los pacientes, y en las miocardiopatías isquémicas, pues el tratamiento propio de las mismas. El pronóstico de la enfermedad, pues sabemos que tienen más riesgo de morir los pacientes con esclerosis sistémica. Tienen este riesgo, a diferencia de muchas enfermedades reumatológicas, el riesgo propio de la esclerodermia lo da la afección pulmonar. Entre más afección pulmonar tenga, mayor va a ser el riesgo de mortalidad que tenga tu paciente. Parte de los factores de riesgo que tenemos es el inicio temprano
Ya vimos que sea varón, que tenga anticuerpos sobre isomerasa 1, que tenga anti-TH-TO, que tenga afección cutánea extensa, cardíaca o pulmonar. Y bueno, con esto hemos concluido lo que es este tema de esclerosis sistémica. Espero te haya gustado, te haya servido. Trata de recordar que la esclerosis sistémica es cuando tienen los dedos que tienen como si tuviesen mucha fibrosis, que no los pueden movilizar. La boca tiene alto contenido de fibrosis, tiene el famoso CREST, que te lo van a preguntar. Y pues el tratamiento es esteroides en la mayoría de las cosas, pero es muy dependiente del órgano que esté afectado. A diferencia, por ejemplo, no sé, de lupus, que les damos para muchas cosas y por el estilo. Y bueno, con esto vamos a concluir lo que es esta videoclase. Soy Alberto Treviño, es el Patreon de Red Medical Log y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.